Del Santo Evangelio según San Mateo. Yendo Jesús de camino, lo siguieron dos ciegos gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos. Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?». Ellos respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que les suceda conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les encargó severamente que nadie se enterara de lo ocurrido. Pero apenas se alejaron, empezaron ellos a difundir su fama por toda la región. Palabra del Señor. Adviento es un camino para ejercitarnos en la fe. ¿Tendrá la fe que tener un discurso doctrinal claro en el que tiene la fe? No, solo confiar. Observemos los dos ciegos. Los dos ciegos gritan un título que a Jesús no le interesa mucho. No es muy claro. Jesús no es simpático de que se le diga hijo de David, pues él es más que David. Y los ciegos le llaman hijo de David. Jesús no los rechaza. Les pregunta al llegar a casa que si creen que él puede hacer eso. Y los ciegos responden que sí. Jesús les impone las manos y los ciegos ven. Entonces, ¿la fe es un discurso doctrinal, una reflexión de razón? No. La fe es un acto de confianza que brota del hombre que sabe bien confiar en el Señor. A la fe sigue la recuperación de la vista, por ese signo que Jesús ha hecho de imponer las manos. Para que no confundamos las cosas, Jesús obra también con signos e impone el secreto de su actuar como Mesías. No se lo cuenten a nadie. Cuando el hombre tiene la experiencia de Dios y Dios se le ha revelado, entonces el hombre no puede dejar de hablar del Dios verdadero. Es que en Jesús conocemos a un Dios que es único, no el Dios de la metafísica o del deísmo o del positivismo, no. En Jesús conocemos el Dios que es Padre, bueno, compasivo, misericordioso. Cuando se adopta una experiencia fría de fe, el hombre puede llegar a pensar que Dios es como un relojero, o un arquitecto, o un ingeniero del mundo. Pero no. En Jesús, Dios es todo bondad, amor, misericordia. No significa con ello que no haga justicia. Y su justicia es la misericordia. Entonces, ¿en qué consiste la fe? En afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido para salvarnos. Allí está la fe. Los ciegos siguen a Jesús porque creen que en Jesús puede haber salvación. La experiencia humana nos tiene que llevar a descubrir que Jesús es importantísimo en nuestra vida y llena el vacío que tiene el hombre. Si tengo una fe imperfecta, pues me corresponde un Dios mediocre. Por eso la fe nuestra tiene que irse perfeccionando. La fe mediocre nos manda actos de religión, religiosidad, pensar, confiar en milagritos, en novenitas y en todo lo demás. Pero la fe auténtica me lleva a descubrir que Jesús es el Señor. Y esa fe perfecta nos manda a cumplir la voluntad de Dios. La fe imperfecta no, nos deja una vida mediocre, una vida llena de preocupaciones donde la llenamos con cositas, pero no con palabra de Dios, sino con confianza en Dios. Hermanos, tenemos que estar muy bien convencidos que Dios es luz. A todos los que me siguen y que no son de Colombia, hoy tendremos en la noche del 7 de diciembre un acto muy hermoso
heredado del siglo XIX cuando se hizo la consulta por el Papa Pío IX sobre la Inmaculada Concepción. Hoy son sus vísperas. Colombia, especialmente la región andina, desde donde se emite esta reflexión, en el departamento del Valle del Cauca, cerca tenemos lo que se llama el eje cafetero, con los departamentos más cafeteros de Colombia, el Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, conservaron esa bella tradición de alumbrar la víspera a la Inmaculada Concepción, y aún el mismo 8 en la noche vuelve y se realiza ese acto. Pero se ha convertido en competencias en quién hace el mejor alumbrado, los faroles, los adornos con las velas y con las luces artificiales. Una noche toda de luz. Pero preguntémonos si todos los que encienden luces viven en la luz. Con la luz comprendemos mejor las necesidades del hombre, pero en la oscuridad no podemos ver. Pero ¿a qué luz nos referimos los cristianos? ¿A las que se encienden cerca al altar? No, es a la luz que proviene del corazón de Cristo para iluminar a la humanidad. La iglesia tiene problemas en medio del mundo, y la gran tragedia espiritual se origina precisamente en la falta de la fe simple, pero fuerte. Porque hay fees elaboradas, muy doctrinales, muy teológicas, pero frágiles a la hora de la verdad. Problema de la fe que nos lleva a la oscuridad. Entonces, el gran milagro de los ciegos fue que Jesús les devolvió la vista. Pero el gran milagro del que está paralizado es que Jesús le devuelva su movilidad. El gran milagro es la transformación de mi vida, de mi corazón. El gran milagro es reconciliar al hombre consigo mismo y con él. La luz es salir del odio al amor, de la venganza al perdón. La luz es vivir haciendo la voluntad del Padre bueno, compasivo y misericordioso. Que el Señor nos quite la ceguera y que iluminados con la luz de este Adviento, caminemos al encuentro de aquel que nos da la luz. Feliz día en el Señor. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.